nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 24º y último domingo después de Pentecostés, con el cual se cierra, se culmina, se finaliza el año litúrgico. Y oh sorpresa, sin tanta sorpresa, ¿con qué evangelio nos viene a cerrar la Iglesia el año litúrgico? Nadita más ni nadita menos que con el discurso escatológico tomado de San Mateo y que es una síntesis del Apocalipsis. ¡Oh, sorpresa! Apocalipsis. Fin del año litúrgico apocalípticamente. Y así todo, no reaccionan, no reaccionamos, no pensamos. La Iglesia es teológica, espiritual y exegéticamente apocalíptica, y he aquí la prueba irrefutable. Otra cosa son las ideas o telarañas o lagañas o marañas que cada uno tenga en su cabecita. Con lo cual queda descartada esa posición, dicha sea de paso, antiapocalíptica, judaizante de los blogs de Non Possumus y del Sílabus que se respaldan en la autoridad de Monseñor Williamson. Tiene que acabar. Y si no va a acabar, van a acabar mal. Porque esas ideas antiapocalípticas, judaizantes, no se pueden tolerar más ya en la hora presente. Y guerra avisada no mata soldados. Y vemos así, mis estimados hermanos, cómo la Iglesia nos presenta el Apocalipsis. ¡Qué pesimismo! Diría el tontuno de Bochacur, que digo de boca larga, porque la tiene bien larga para decir esto. Obtusamente larga, ignorantemente larga, porque la ignorancia es atrevida. Aquí hay que tener inteligencia, ciencia de Dios. Eso es lo que nos pide concomitantemente la epístola de hoy. Con la inteligencia espiritual de las cosas de Dios. No con la bobería mojigata. Ciencia e inteligencia, que por algo también son dos de los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Tabula rasa. Infinito el número de los estultos. Y vaya si no hay mucho estulto con sotana, con mitra, y ya no digo con tiara, porque la tiara quedó pulverizada. Pues bien, así, mis estimados hermanos, el Apocalipsis no es negativo, es positivo, esperanza pura de la realización de las profecías y del reino de Cristo en esta tierra. Adveniat regnum tuum.
la segunda venida de nuestro Señor, la parusía. Claro que antes hay toda la hecatombe calamitosa, terrible. Pero esa es la parte negativa y la antesala de la parusía. El estado del mundo y de la iglesia apóstata antes de que nuestro Señor vuelva. Eso es lo que hacen sus ministros, los hombres de iglesia. Se merendearon la iglesia, como los judíos se merendearon las profecías, los profetas, la ley de Moisés. Se la merendearon, se la parrandearon. Y de ahí sale el judaísmo diabólico, que tiene a Satanás por padre. No son los hijos de Abraham y de Moisés. ¿Quiénes son los hijos de Abraham y de Moisés? Nosotros, los fieles católicos, apostólicos y romanos. Por eso la iglesia se acopia de todo el Antiguo Testamento. Y el judaísmo es la tergiversación de la ley de Moisés. Como hoy, la tergiversación del Nuevo Testamento. Con el modernismo, con el progresismo, con el liberalismo, que campea e impera desde Roma, que ha perdido la fe y se ha convertido en la sede del anticristo. Como lo dijo en la Salet. Y que no me vengan ahora a decir que eso no está en el texto original, como dice tontunamente el blog que acabo de nombrar. Siempre se dijo que la iglesia será eclipsada, que esto será una cloaca de pudrición, y Roma perderá la fe y será la sede del anticristo religioso, la bestia de la tierra, en connivencia política con el anticristo político civil, de esa plenitud de 7 cabezas en un solo cuerpo, plenitud política representada por el mar, la bestia del mar, y la bestia de la tierra con cuernos de cordero, que de paso eso es lo que significa la mitra, con esos 2 puntas que tiene, los 2 cuernos de Moisés, pero que habla como el dragón y sirve a la otra bestia, pero no porque sea su sirvienta o esté en inferioridad de condiciones, sino que al servicio de su política, siendo religiosa. Eso es. Pero más perversa la religiosa que la política, porque la política me matará el cuerpo, la religiosa me mata el alma, me hace perder la fe, me hace sucumbir, claudicar, y me propone un culto idolátrico. Y por eso en el Evangelio de hoy, la Iglesia nos pone cómo va a terminar el fin de esta historia, que no es el fin del mundo, será en todo caso del mundo presente, de esta historia. Pero hay que distinguir entre fin de los tiempos apocalípticos y el fin del mundo.
al finalizar aquí en la tierra esa gran profecía del reino de Cristo y le entregue al Padre Eterno, después del breve connato de Gog y Magog en rebelión al soltarse Satanás, pero que será destruido fulminantemente por el fuego del cielo. Esa era la cosita que al padre Castellani no le entraba mucho en la cabeza, y él lo dice, y por eso a veces titubeaba. Pero bueno, de todos modos, vemos cómo la Iglesia, en su misericordia, nos prepara para que estemos vigilantes, atentos y expectantes. Y es así entonces el broche de oro, este discurso apocalíptico, el broche de oro de la liturgia de la Iglesia. Al culminar y antes de comenzar el nuevo ciclo del año litúrgico con el primer domingo de Adviento, que para remate y dolor de cabeza de los antiapocalípticos judaizantes, también comienza con el mismo tema. Nos preparamos a la Navidad y comenzamos con el mismo tema apocalíptico. ¿Y por qué? Porque la primera venida sin la segunda queda mutilada. Por eso es dogma de fe la parusía. Y sobre estos dos dogmas de fe, la primera venida y la segunda, es que ha habido toda la historia y todos los deslices. Tan es así que los judíos se quedaron con el Mesías de la segunda venida, carnalizándolo políticamente, para colmo, y no quisieron la primera. Y así lo matan. Y nosotros ahora nos quedamos con la primera y no nos gusta porque somos restauracionistas judaicos, porque eso viene de Pedro Galatino, cabalista judaico. Y de ahí viene esa farándula de un triunfalismo aquí en la tierra, cuando el padre o Monseñor Strombinger dice que nuestro Señor en este Evangelio nos está mostrando que la Iglesia no va a tener un triunfo temporal aquí en la tierra. La cosa termina mal, y bien mal. Pero el triunfo, al fin y al cabo, porque no prevalecerán las puertas del infierno sobre la Iglesia, tendrá lugar en la parusía. Al fin y al cabo, como dice Nuestra Señora en Fátima. Pues bien, vemos cómo la Iglesia nos acondiciona, y hoy más que nunca esto es una gran esperanza para estos últimos tiempos apocalípticos que ya han comenzado con el fin de la diáspora en el año 48 o 47, si quieren tomar desde el decreto. Y para colmo, la higuera que siempre ha representado Israel y los judíos ortodoxos interpretan ese hecho de Israel como el reverdecimiento de la higuera del ejemplo que nos pone hoy el texto de la Escritura. Pero
por lo menos que nos quede que cuando yo vea reverdecer la higuera, el verano está cerca, Cristo está a las puertas. Y por eso ellos le ponen 70 semanas. ¿Y a dónde vamos a parar con 70 semanas de años? 47 o 48 más 70. Y por eso de allí sacan, o 60 semanas, ya no me acuerdo bien. Y por eso toda esa cifra que en el año 2017, que por ahí también dicen, ellos esperan, a su modo, lo que nosotros llamamos la parusía. Pero como el día y la hora nadie lo va a saber, entonces no me pongo con cábalas. Porque las profecías no son cronológicas, ni quieren ni lo pretenden ser. Y muchas son contingentes, si no las más. Salvo cuando Dios habla en primera persona. Por eso, dicho sea de paso, aún el verbo me consagrará, que lo ponen en imperfecto, futuro, pero que en portugués está consagrarme, entonces está en infinitivo, es hipotético, como cuando Dios dice no matarás, no fornicarás, o amarás a Dios. ¿Y cuántos aman a Dios? ¿Cuántos dejan de matar? Claro que sería mucho más claro lo hipotético si dijéramos ha de consagrarme. Y quizás por eso usa el verbo consagrar en infinitivo, me a Rusia. Ha de consagrarme a la Rusia. Pero aunque lo quieran poner en infinitivo, es condicional. Y por eso se ve claro cuando dice, si me hacen caso, habrá paz. No habrá una segunda guerra, sino habrá una peor, y os daré la señal, que ya la dio en el año 38. Entonces voy a seguir esperando todavía efectos de una consagración tardía, y los que quieren verla, también cabe la que hizo imperfecta y tardíamente Pío XII, porque si me dice que me consagrará, no me está diciendo que me lo consagrará con toda la ley. Y si no, ¿para qué doy la señal? Para que valga lo mismo antes y después. Pero así todo podía conceder un cierto tiempo de paz, que no es la paz absoluta del reino de Cristo y del Inmaculado Corazón de María. Pero como no hay inteligencia exegética, falta. Y bueno, la cabra tira para el monte, y estos, peores que las cabras, rebuznan como la burra de Balaam. Allá ellos con su burra, su burrita. De todos modos, mis estimados hermanos, la profecía siempre tiene ese claroscuro. ¿Para qué? Para que no nos durmamos. Si yo le digo a alguien, te vas a morir mañana a las 10 de la mañana, uy, enseguida dejo todo y a ver si creo, me pongo. Pero si te vas a morir, y puede ser hoy, mañana o quién sabe, te vas a morir, lo que se necesita es estar alerta, preparado. Eso es lo que quiere la profecía. Que estemos despiertos,
no como camarones que duermen y se lo lleva la corriente, expectantes. Así falten 1000 años, como en la Edad Media, o ahora, que no sabemos si faltará 1 año, 10 o 20, pero eso sí, 1 siglo más, no. Los tiempos serán abreviados. Porque nadie aguantaría, nadie se salvaría. No lo vemos. ¿Qué obispo hoy tiene la inteligencia exegética? Que yo conozca, ninguno. ¡Qué vergüenza! Así de triste. Entonces nuestro Señor y la Iglesia, con el Evangelio de hoy, es muy pedagógica, no es pesimista. Claro, pesimistas para aquellos, y perdónenme, estultos, por no decir imbéciles, que han fraguado toda su vida sacerdotal, su vocación y su apostolado en ser los Superman que van a lograr el triunfo de la Iglesia. Y claro, si se les viene eso abajo, se les acabó la Iglesia, se les acabó la vocación, se les acabó todo, porque era una farsa. No había garra sacerdotal. Y esos son los que predican como mujercitas, bobas, y no como vírgenes inteligentes. Y han acostumbrado al pueblo de Dios a que el cura tiene que hablar suavecito. Y si no, ¿qué palabras? Ajá, víbora, templos o tumbas blanqueadas. ¿Dónde está la predicación de San Juan el Evangelista? Y por eso se ha llenado la iglesia de tanto mariconcito y pedrasta. Porque si la santidad era la mariconería, pues qué más santito yo. Y si sale un padre Basilio, no, ese está loco. Sí, loco. Ahí está. Y acostumbrados así como los niños malcriados, mírame y no me toques. Y para contentar al niñito, chupetito y regalo, lo que sea. Y bueno, ¿de quién es la culpa? De los papás. ¿De quién es la culpa? De los sacerdotes. Así de claro. Cuando el primer órgano de la predicación verdadera es la cátedra sagrada en el sermón de cada domingo. Y después vendrán las otras cosas como complementos, pero no puede faltar la catequesis, la instrucción, la advertencia, la moraleja de cada domingo. Pero como el sermón hay que despacharlo lo más suave posible, pues así tenemos. Y eso que da el cúmulo que da hoy, esa ignorancia supina del clero, no saben ni dónde están parados. Y los mismos tradicionalistas. ¡Qué desastre! Y pues bien, la Iglesia prevé los desastres y nos advierte. Y si nadie advertiría, hablaría la burra de Balán o una piedra. Pues bien, así mis estimados hermanos,
nos dice: cuando veáis la abominación de la desolación en lugar santo, predicada por Daniel. Y aquí las Escrituras se proyectan en una doble imagen. Como hasta en internet tengo aquí la página, pero detrás tengo la otra, y a veces tengo 10 más. Pues aquí tengo la Jerusalén antes de su destrucción, como tipo del antitipo del fin de los tiempos apocalípticos. Y así como la destrucción de Jerusalén, yo me proyecto como en un trampolín y presento la abominación de la desolación antes de la parusía, el antitipo. Y por eso entonces habla de huir de Jerusalén. Y aquí tendríamos que huir de Roma, la Babilonia. No volver. Nada de acuerdos con apóstatas, cismáticos y herejes, que ya no son la iglesia de Cristo, sino la iglesia del anticristo. A ver si lo entendemos. Que Monseñor Lefebvre no haya sacado la conclusión. Bueno, pero ya hace 20 años que se murió, o más. Nosotros hoy, sí. Y si no, ¿por qué Francisquito me dice que no cree en el Dios católico? Él cree en un Dios, pero no en el católico, que es herejía pura, y tan pura que nadie se da cuenta. Y eso sigue siendo para algunos que idolatran la persona del Papa, atribuyéndole una infalibilidad, atributo exclusivo de Dios, que no tiene límites, porque no le quieren poner límites como se los pone la Iglesia cuando lo defines cátedra, sino todo lo que dice el Papa es de Dios, si habla de moral y de fe, y si no habla nada y eruta, es soplo del Espíritu Santo, por lo menos. Tarados mentales. Eso es atributo de Dios, no de la infalibilidad participada. Idólatras. Entonces me representa la iglesia. ¿Qué me va a representar la herejía? Sin fe no hay iglesia militante sobre esta tierra, mi hermano. Así de claro. Así que ninguno que no tenga fe me va a representar la iglesia. Y esa es la excomunión teológica, que no necesito la jurídica. ¿O acaso el que no tiene fe es miembro de la iglesia? Pero ¿qué pasa con las puertas del infierno? Sí, no prevalecerán, porque al fin y al cabo la iglesia es divina, y hagan ustedes lo que hagan, no la pueden destruir. Y por eso le dio ese compás al diablo, como se ve que lo vio León XIII, y por eso hizo la oración que después fue quitada del exorcismo. No, pero va a salir non possumus. Esa no es Roma, el Vaticano, la sede, es Roma a lo sumo, la Roma civil, los habitantes de Roma. ¡Qué idiotas! Así que entonces, cuando se habla de Roma, yo estoy hablando de ¿cuál Roma? Es la única que tiene el privilegio exclusivo por ser la sede de Pedro. Secundariamente yo puedo pensar después en la Roma de la capital italiana o de los romanos, como de cualquier otra ciudad. Pero cuando se habla de Roma, y sobre todo en temas de religión, ¿qué Roma es?
que deliran en su fobia. Pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, cuando veáis la abominación, ya se había visto en tiempo de los macabeos, con Antíoco Epifanes, que puso ahí el ídolo. El mismo Pilato, que también puso el ídolo. ¿Y cuál es el ídolo ahora? Todo este culto falso, idolátrico, vaciado de su contenido. La religión del hombre. La nueva misa. Y todo esto es el reino del anticristo. No es para mañana, es hoy. El que lo quiera ver, que lo vea. Yo lo veo así y no lo puedo dejar de ver así. Esto no es crema tan chantilly ni chocolate. Esto es el acabose cultural, litúrgico, teológico, espiritual de la Iglesia. Encontraré fe cuando yo vuelva. Y dispersos los fieles. Pero nos dice que vendrá con todo el poder de su gloria y majestad. Y nos da un anuncio, así como el rayo se ve del oriente al occidente, y así como las águilas se van al cuerpo, así los católicos se reunirán en Cristo. No hace falta que le digan está allí o allá, no creáis. Y precedentemente también los que se reúnen alrededor de su pasión sacramentalmente instituida la Santa Misa, como algunos padres quieren, como San Jerónimo por ahí dice, congregados como ahora alrededor de la Santa Misa verdadera, no de la falsa, para después, si es la hora, congregarnos alrededor de Él cuando vuelva. Y algunos se congreguen en los aires, arrebatados o raptados. Vemos cómo se puede matizar dentro de la misma perspectiva esa frase de las águilas y del cuerpo, o del cadáver, como algunos traducen, pero la Vulgata dice cuerpo, no cadáver. De todos modos, ahí está. Pero antes habrá una gran tribulación cual nunca se ha visto ni jamás se verá. Y Santo Tomás, comentando el Evangelio de hoy, pone, es una defección doctrinal en la fe, como la que vivimos hoy. Y por eso, si no se abrevia, ¿quién puede resistir? Si no ven las divisiones que hay, el Papa idolatrado por un lado, hereje por otro lado, los cardenales igual y peor, los obispos ni se diga, el clero. ¡Qué desastre! Apocalíptico. Esperanza. Cristo vuelve con todo el poder de su divina y real majestad. Las puertas del infierno no prevalecerán, pase lo que pase, porque la Iglesia es divina. Pero no porque sea divina
no va a ser ultrajada, vilipendiada, pisoteada, como lo fue nuestro Señor, que hasta murió en la cruz. A ver si nos queda claro. Y la estructura temporal de la iglesia, aunque divina, puede morir. Porque en el cielo no hay esa estructura temporal de jerarquía jurídica de papas, cardenales, obispos ordinarios y sacerdotes curas. Habrá obispos por la ordenación o consagración, sacerdotes, pero no habrá esa jerarquía de cardenales, ordinarios, curas y patriarcas. Eso es de la iglesia militante, como es la fe. Porque ni en el cielo habrá fe. ¿Y para qué nos matamos? Porque la iglesia militante necesita de la fe. En el cielo ya no. No seamos como los judíos. Creían que el templo de Salomón nadie se los iba a tocar. Y vean. Y los católicos, peor. La iglesia no me la van a tocar. La crisis no llega hasta el Papa. ¿Y alguien se imagina una crisis con un Papa verdadero? Imposible. Él es parte del juego. Entonces, no, pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Y qué iglesia me representa un hereje? ¿Qué virginidad me va a representar la que está en el prostíbulo? ¡Por Dios! Oiga, hay que ser imbéciles. Y doy estos ejemplos chocantes para que nos caigamos del cátere y veamos lo absurdo de estos pseudoteólogos. Y a ver si van a tener el descaro o la valentía, primero de nombrarme a mí directamente y después de decir cómo se llama. Pero no puede ser. Y todo esto ahora amparado bajo el ala de Monseñor Williamson, que se clarifique, porque el que tiene la casa de vidrio, que no tire piedras. Y ya lo decía Sardá y Salvani, hay que denigrar incluso la persona de aquel que osa combatir la verdad. Claro que si a mí me educaron en el seminario de otro modo y con cabecita de chicle, claro que eso no lo entiendo. Pero aquí el principal respeto es de la verdad. Y vean si Sardá y Salvani no lo decían. Pues bien, por eso, si a veces algunos creen que se me va la mano, me quedo corto, cortísimo. Pues bien, mis estimados hermanos, gran esperanza. Con este cierre y broche de oro del Apocalipsis. Y alegraos, porque vuestra redención está cerca y el mundo gime, también esperando esa apocatástasis, palingenesia, restauración, triunfo, el día de la parucía, no antes. Ese es todo el problema, antes o después. Es una cuestión de tiempos. Y bueno, así es. Estemos sincronizados en el tiempo, proféticamente hablando, y expectantes, sin dormirnos y esperando, purificándonos en esta magna tribulación doctrinal,
como dice Santo Tomás, y esperanzados. Y habría mucho que decir, pero no me quiero alargar y dejarme llevar por un tema que se podría hablar horas y horas, porque es el tema del cierre de la historia, es el tema del cierre de las profecías, es el tema del Apocalipsis y la segunda venida de nuestro Señor. Por eso la Iglesia lo pone al finalizar el año litúrgico. Pues bien, mis estimados hermanos, que con este espíritu de verdadero Apocalipsis y no de falsos y tergiversados, nuestra esperanza se nutra y eso nos fortalezca para permanecer firmes, sin claudicar. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude, nos cobije bajo su manto y así podamos pasar esta dura y terrible purificación, que es primeramente espiritual, fundamentalmente, y el coletazo material, pues Dios sabrá, pero es eminentemente espiritual. Por eso, dicho sea de paso, de todos aquellos que con mensajes sin entrar bien o mal y se ponen a guardar y a hacer acopio de 20.000 cosas para procurarse la existencia material y olvidan la parte sobrenatural y espiritual. No puede ser. Primero lleno mi alma con la fe y la verdad, la esperanza y la caridad. Y después, bueno, no está de más que tenga alguna provisión. Pero no creer como creen los gringos. Hasta hay asociaciones de todo lo que hay que tener y hacer. Y no entienden una jota del Apocalipsis. Eso es inadmisible. Y así nada de raro tenga que salga una gringuita chiflada o diabólica, porque si no es chiflada, si no está loca, es diabólica, y le vaya a querer decir a través de Williamson o a Monseñor Fele que consagren a Rusia y se acabó el problema. Peor que los mormones. Se inventan en la Yunai la tabla de Joseph Smith. Gringos tenían que ser. ¿Qué vamos a hacer? Nación que nació mal a vida, protestante y liberal, ¿y qué quiere? Pobres gringos, hay que rezar por ellos. Pues bien, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude así a fortalecernos en la fe y a agigantarnos en la esperanza, porque esta lucha es contra las tinieblas de Satanás, introducidas en la Iglesia, en Roma. ¿Qué vamos a hacer? Ven, Señor Jesús. Cuando aprendamos a todos unánimes a decir ven, Señor Jesús, nuestro Señor nos hará esperar. Pero hasta que no lo hagamos, los pocos y cada vez más pocos fieles que quedemos de pie, Cristo no vendrá. Ven, Señor Jesús. Que Nuestra Señora nos ayude a mantenernos así, al pie de esta segunda crucifixión de Cristo en su iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que hace rato que está en la tumba, como lo dijera ya Pío XII. Pues que todo esto nos ayude y nos consolidemos en la optimísima esperanza apocalíptica de la parusía o segunda venida de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.